Hola, buenas tardes. Hola, ¿se ve la imagen, por favor? Buenas tardes. Ah, ya, ok. Bueno, entonces entraremos al tema 9, que es esfuerzo y esfuerzo efectivo. Bueno, la reacción del suelo o de la roca a los esfuerzos es el punto más importante. O sea, cuando empieza a interactuar un esfuerzo adicional que estamos colocando al suelo, entonces empieza a aparecer justamente las presiones internas del suelo. Entonces, estas presiones que se está ejerciendo, ¿no es cierto?, no soporta el aire, porque el aire no tiene resistencia al esfuerzo de corte, tampoco el agua, y por tanto el esfuerzo que soporta es la parte sólida. Justamente aquí vamos a ver eso, que el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo. Entonces, en los proyectos de cimentaciones de estructuras, terraplenes, taludes, estructura para sostenimiento de piedras y cualquier otro elemento que soporte a una carga, entonces estamos sometiendo a unas presiones que van a actuar en el suelo. Entonces, lógicamente, en el suelo tenemos tres fases, ¿no es cierto? Los sólidos, los líquidos y los gases, el gas o el aire, como se llama. Entonces, los sólidos son relativamente incompresibles y soportan esfuerzos cortantes estáticos. Entonces, esto es lo más importante en un suelo, es la resistencia al esfuerzo de corte que soportan los sólidos. El agua es relativamente incompresible, la resistencia al esfuerzo cortante solo por la viscosidad. Gaseoso es compresible y tiene poca resistencia viscosa al esfuerzo de corte. Entonces aquí siempre consideramos cero. Las presiones que actúan en la masa del suelo saturado se dividen en dos tipos. Aquellas presiones que se transmiten directamente del grano a grano del suelo y las presiones que actúan contra el fluido y que llenan los poros del mismo. Entonces aquí vamos a ver las cosas. De este modo, las presiones interregulares, también llamadas presiones efectivas, son las presiones que soportan toda la parte sólida del suelo. Entonces, cuando empieza a actuar en las presiones efectivas, entonces aparecen esfuerzos, ¿no es cierto?, donde disminuyen la relación de vacíos, porque obligan de que el agua fluya por los poros, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, van disminuyendo el volumen de vacíos y, por consiguiente, el suelo es deformable. Por eso, las presiones efectivas son las que soportan el esfuerzo de corte. En cambio, las presiones neutrales o neutras o presión de poros también, o que también se llaman presiones intersticiales, solamente se deben a la presión del agua en los poros. Entonces, la presión de los poros solamente se calcula el peso específico multiplicado por una altura. En cambio, la presión efectiva es la presión del suelo, el peso específico del suelo multiplicado por la altura. Bien, aquí vamos a ver una demostración, lo que hace Terzaghi, justamente de estos valores. Por ejemplo, aquí vamos a ver una carga que estamos soportando. O sea, la presión efectiva es el sigma' por Q' sobre A. Esta es la carga que estamos colocando acá y A es el área de contacto. Pues como estamos tomando Q', estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, la presión efectiva. Entonces, justamente eso vamos a ver. Ahora, si fuera presión total, solamente va a ser sigma igual a Q sobre A. Como en este caso, aquí no estamos considerando la presión efectiva, entonces Q sobre A. Entonces, de ese modo, entonces la presión va a ser Q sobre A. Bueno, entonces, como esta, pues si queremos calcular la presión efectiva, entonces vamos a multiplicar, porque suponemos en un suelo hay hartos poros y en los poros hay agua, y por tanto vamos a considerar el agua, la presión neutra, que es este U, que es debido justamente al agua de los poros. Entonces aquí tenemos área de vacíos, en este caso
Estamos asemejando aquí, ¿no es cierto?, un pistón con un resorte metálico que hace lo que hace el esfuerzo sólidos, lo que soporta el sólido. En cambio, el aire y el agua están soportando aquí, que son área de vacío sobre 2, área de vacío sobre 2. Entonces, esto lo estamos llamando presión neutra o presión intersticial o presión de poros, que es este U. Bien, entonces, ahora, para que apliquemos la carga, fíjense, aquí vamos a ver. Entonces, esta carga Q va a ser que igual a Q', o sea, la presión total simplemente es Q, es ¿cómo lo puedo decir? Esta carga Q se va a sumar Q', que es la presión efectiva, más la presión neutra, multiplicado por área de vacío. Fíjense, si este es Q, esta es una carga concentrada en toneladas o kilos. En cambio, este U, que es la presión neutra, es carga sobre área. Entonces, le estamos multiplicando por A sub B, que es el área de vacíos, y en este caso el área de vacíos, en el caso de suelo, se considera 1. Como ven aquí, por ejemplo, esta relación de N, que es área total sobre área de vacíos, en hormigón ese valor vale 0,5 a 0,75. En soca fracturada es 0,75 a 1. En mármol o granito es 0,1 a 0,5. Y en suelo se considera 1. Entonces, por eso es costumbre ya de calcular simplemente, cuando calculamos la presión total, que es sigma igual a sigma prima más U por A. Este valor es 1. ¿Por qué? Porque es suelo. Y estuvieron trabajando hasta encontrar este valor de una arenisca, entonces tendría que ser entre 0,75 a 1, ya no sería aquí 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? A esta carga total, que es presión total, dividido entre A, sí, presión total, va a ser igual a la presión efectiva, ¿cierto? Esta presión efectiva, que es el gamma saturado dividido entre el área, más este es el gamma sumergido dividido entre el área. El gamma sumergido es el gamma saturado menos gamma del agua. En la primera parte hablamos de eso. Entonces, más la presión neutra, que es U. Entonces, como este se hace 1, entonces queda directamente aquí presión de poro o presión intersticial o presión neutra, también se llama así. Entonces, la presión total va a quedar así, sigma prima más U. Esto se va a hacer 1. Entonces, nuestra ecuación va a ser sigma más sigma prima más U, nada más. Como en este caso, aquí. La ecuación queda esto aquí. Esta ecuación es conocida como ecuación establecida por Terzaghi para calcular la presión total en un suelo, ¿cierto? Lógicamente que si no hubiera agua, entonces esto es igual a presión total nomás. Y esto se hace 0 porque no hay agua. Y esto es cuando hay presencia de agua. Bien, entonces, llegando a esto, para que entendamos, fíjense, vamos a hacer este ejemplo. Dice, se hizo una excavación cerca de un río en un suelo de arcilla debajo de la cual se encuentra un estrato de arena. La arcilla pesa 1920 kilos por metro cúbico y es prácticamente impermeable comparada con la arena. La excavación se realizó con un cucharón de almeja y el agujero se mantuvo casi lleno durante la excavación. Después se sacó el agua por bombeo. La arcilla del fondo de la excavación se levantó y repentinamente estalló. ¿Qué estoy diciendo aquí? Tengo un suelo de este tipo. Inicialmente el suelo estaba así, hasta acá. En esas condiciones, el suelo medía 7,50 metros. Todo esto es arcilla. Y aquí es arena. Y aquí el nivel de agua estaba a 6 metros. Aquí hay un río, el nivel de agua está a 6 metros. Entonces, la línea, ¿no es cierto?, de aquí, del agua, justamente está a 6 metros aquí. Entonces, aquí vamos a empezar a calcular la siguiente. Bueno, por eso dice, la excavación se hizo mediante un cucharón de almeja. El cucharón de almeja es un cucharón que maneja una especie de grúas que cierra una mandíbula y excava. También hay mediante una especie de grúas que tienen un balde con mandíbulas, el cual tira mediante un cable y estira el cable, cierra la mandíbula y se hace la excavación. Eso se llama cucharón de almeja. Con ese equipo fue hecho esta perforación de aquí.
Entonces, vamos a calcular el momento en que el suelo está completo. Después vamos a calcular cuando el agua está a este nivel. Luego vamos a calcular cuando bombeamos y empezamos a bajar el nivel de agua aquí. Entonces vamos a calcular en qué momento, al quitar este peso que está ejerciendo, la presión que está haciendo del agua de abajo hacia arriba, en qué momento esto se convea y revienta y se llena de agua otra vez. Eso es lógicamente importante, porque como ya está aquí he calculado, vamos a decir que en la realidad hay que hacer varios tanteos, ¿no? Bueno, entonces, aquí al comenzar la excavación, el esfuerzo vertical en el plano de separación entre la arcilla y la arena es la siguiente. Estamos diciendo, la presión total, presión total, fíjense, el peso es la altura del estrato, que en este caso es esto, 750, estamos multiplicando por el peso específico del suelo, que es 1920 kilos por metro cúbico. Multiplicando esto nos da 14.400 kilos por metro cuadrado. Esa es la presión que está ejerciendo aquí, antes de que hagamos el corte. Bueno, pero tengo la presión neutra. La presión neutra o la presión de poros, que es igual a que al peso específico, porque tengo presencia de agua. Aquí tengo presencia de agua desde aquí hasta aquí. Entonces tengo 6, que es la altura, multiplicado por el peso específico del agua. El peso específico del agua es 1000 kilos por metro cúbico, que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces estoy adoptando ese valor. Y por tanto tengo 6 por 1000, tengo 6000. Entonces la presión total, en este caso, va a ser justamente la suma, digamos, este valor. Pero si yo quiero calcular la presión con la presión efectiva, como tengo este suelo, entonces ¿qué hago? La presión efectiva, o sea, estamos despejando esta fórmula, fíjense. Sigma prime, estamos despejando aquí, sigma prime, va a ser sigma total menos U. Estamos quitando de esta ecuación. En realidad estamos despejando aquí sigma prime, estoy calculando presión efectiva. Entonces la presión efectiva va a ser igual, presión total menos la presión neutra. Y tengo presión total, aquí le falta un 0, por favor. Es 14.400, aquí le falta un 0. 14.400 menos 6.000. Me da 8.400 kilos por metro cuadrado. Entonces, eso sería. Esto al inicio, cuando no excavo nada. Pero cuando ya excavé, ¿no es cierto? Aquí yo tengo estoy calculando la presión efectiva en este punto. Tengo 8.400 kilos por metro cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Después, el segundo paso, hago la excavación y el nivel de agua se mantiene aquí. Entonces voy a calcular, aquí cavando 450 de aquí, me queda solamente unos 50 sin cavar. Entonces voy a calcular el peso específico de este suelo multiplicado por H, más el peso del agua que está actuando aquí, menos la presión neutra, que es 6 por la columna de agua que está actuando aquí. Entonces aquí fíjense, aquí estamos haciendo 1.5, que esta parte es sin excavar, multiplicado por 1920, más el peso este de aquí, 450 que hemos acabado aquí, multiplicado por 1000, que es el peso específico del agua. Entonces eso me da 7.380 kilos por metro cuadrado. Esa es la presión en este punto. Y la presión neutra, que es igual a 6, que sigue, esto no ha variado la altura, sigue siendo 6 por 1000, que es el peso específico del agua, me da 6.000. Entonces la presión efectiva, la presión total menos la presión neutra, me da 7.380 menos 6.000, me queda 1.380 kilos por metro cuadrado. Pues hasta ahí sigue estable, no pasa nada. Pero resulta que ahora dice, bueno, estoy bombeando, que quieren vaciar este pozo. Entonces, vamos a suponer que hemos bombeado hasta 1,40 metros de agua, hasta aquí, 1,40. Entonces, en ese momento de 1,40 menos 1,50 nos queda los 4,50. Estoy bajando este nivel de agua a un nivel de 1,40. Me queda 3,10. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues 1,50 por 1920, que es esto de aquí, 1,50 esta altura por el peso específico, este valor, más el peso del agua, en este caso ya no es
ya no es 450, es ya 310 porque ya bombea 140. 3.10 multiplicado por 1000, entonces 3100. Sumado me da 5980 kilos por metro cuadrado. Sin embargo, la presión neutra, la presión que está haciendo el agua, sigue siendo 6000. Entonces, si hago la diferencia, presión total menos la presión neutra, aquí ya me da negativo. Al darme negativo, ¿qué pasa? No hay nada que soporte el esfuerzo de corte. Entonces, ya en ese caso, ¿qué pasa? Lógicamente, el empuje del agua de todo esto, por la presión del agua va a empezar a hacerse un inconveniente aquí, luego va a reventar esto y luego otra vez se va a subir el agua hasta el nivel que está estático. Eso generalmente ocurre en las excavaciones cuando uno hace, por ejemplo, una zanja para, supongamos que vamos a colocar una tubería, una red de alcantarillado, lo que sea. Hacemos la excavación para el día siguiente venir y colocar los tubos, pero cuando usted viene al día siguiente está con agua, una laguna. ¿Qué pasó ahí? Justamente este desequilibrio, porque la parte sólida no soportó el esfuerzo de empuje, ¿no es cierto?, debido a la presión hidrostática. Es lo que estamos hablando de presión neutra. Entonces no hay nada que soporte, que contrarreste la presión neutra y por tanto revienta y se llena de agua. Y eso es normal en la excavación. Bueno, y en ese caso, entonces, el suelo, aquí por eso dicen, en este momento el esfuerzo efectivo en la superficie del estrato es arena, en arena es casi cero, y explota el suelo inundando de esta forma la excavación. Entonces, como ven, entonces, si sigo bombeando, lógicamente va a seguir saliendo el agua, no va a haber nada que lo soporte, este esfuerzo efectivo aquí no soporta el esfuerzo de corte, y por tanto la presión neutra es mucho más grande y por tanto siempre se va a llenar de agua aquí, no voy a poder mantener un equilibrio. Bien. Eso es una... Quisiera tal vez saber cómo podemos hacer. Primero terminaremos la teoría y después hacemos ejemplos. ¿Les parece bien? Este es el último tema que vamos a ver ahora. ¿Hola, me escuchan? Sí, ingeniero. Terminaremos la teoría y luego vamos a hacer ejemplos. En la próxima clase, si terminamos esta parte, ya empezamos a hacer problemas desde el principio. Así que ustedes van a venir con su formulario porque yo voy a tomar lista y le voy a preguntar a cada uno qué fórmula voy a aplicar. Así les voy a obligar a que todo el mundo tenga su formulario. Yo voy a sacar la lista y en la lista dice, bueno, déme tal fórmula para resolver este problema. Tienen que tener su formulario, si no, no van a poder resolver problemas. ¿Está claro? Está bien, ingeniero. Ya, entonces, bueno, ahora vamos a hablar de la densidad. Es importante esta presión efectiva que calculen ustedes, porque si ustedes van a calcular, por ejemplo, en suelos 2 vamos a aprender a calcular la consolidación. La consolidación se calcula con la presión efectiva. Entonces, por favor, pónganle interés porque también para hacer las correcciones del número de golpes del SPT que les di como tarea, seguramente se han topado con que se calcula la presión efectiva, ¿no es cierto? Presión intergranular, para calcular por la presencia de agua en los suelos granulares. ¿Sí o no? Cuando hace la corrección de N, de número de golpes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Les di una tarea de hacer la corrección del número de golpes del SPT. ¿Hicieron la tarea o no lo hicieron? Hablen. ¿No lo hicieron? Vamos a volver atrás. ¿A qué me estoy refiriendo? Fíjense acá.
Bueno, fíjense aquí. Yo les di una tarea a ustedes que hagan la corrección del número de golpes por eficiencia del martillo, por el diámetro del agujero, por varillaje, por la, por la presencia del agua, etc. Justamente para hacer la corrección por presencia del agua necesitan determinar la presión intergranular, que es lo que estamos hablando ahorita, es presión efectiva. Entonces, con la presión efectiva que calculen ustedes a cada metro de suelo o cada centímetro, si quieren, van a obtener, vienen esta curva y van a encontrar el factor de corrección para el número de golpes. Entonces, aquí está diciendo, por ejemplo, n corregido, estamos hablando del número corregido del SPT, es n de campo, es el número de golpes obtenido en el campo, multiplicado por este FC. Este FC viene justamente, es este valor de aquí que estamos sacando, en función de la presión intergranular. Esto se hace en suelos granulares, entonces se saca la presión, FC, esto viene a ser 0,6, 0,8, 1, etc., dependiendo del valor y la profundidad del estrato. Entonces, esto, por eso les decía que eso lo iban a calcular posteriormente. Ahora, en la corrección que ustedes hagan, si ya saben, que para poder calcular este factor de corrección, tienen que calcular la presión efectiva en el estrato que están estudiando. Entren a este abaco y determinan este factor FC. Ahora, si quieren, también pueden calcular por Leah-Whitman, por Eckert, por Set y por Peck. Están aquí también las fórmulas, si quieren, si no quieren usar este abaco. Entonces aquí, por ejemplo, que aquí estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto? Este 2.681 sobre la presión efectiva. ¿No están calculando eso? Los valores, digamos, ¿no es cierto? Para poder determinar este factor FC, que es la misma de aquí. Porque si quieren, no utilizan este abaco, pero pueden usar esta fórmula, cualquiera de estas fórmulas. El más utilizado en la práctica es este, de Leah-Whitman, este valor, o este abaco. Yo, por ejemplo, he utilizado esto, porque a veces uno no tiene la fórmula, no se acuerda y puede recurrir a esta fórmula, perdón, este abaco. Es fácil determinar este factor FC. Lógicamente, como es gráfico, varía un poco, no más exactos son con estos valores. Eso se refiere entonces a la presión intergranular o llamada también presión efectiva. Bueno, llegamos al capítulo 10, densidad de los suelos, que se llama compactación. Pues los términos de hablar de densidad de los suelos, estamos siempre refiriéndonos a la densidad seca, o peso específico seco, o peso unitario seco, o peso específico aparente seco, o peso volumétrico seco. No es más que la relación del peso seco sobre un volumen aparente. Volumen aparente significa volumen del aire, volumen del agua, más volumen de los sólidos. Eso es volumen aparente. ¿Por qué se toman como valor constante el volumen seco del suelo? Es que el peso del sólido no varía, es constante, por eso siempre se refiere al peso seco. Igual cuando calculamos la humedad, también fíjense, la humedad, el porcentaje que calculamos está justamente en función del peso seco. ¿Por qué? Porque el seco es constante en los sólidos, no varía. El volumen sí puede variar. El volumen varía cuando si está, digamos, más denso, menos volumen, si está más suelto, más volumen. Pero el peso, si es peso seco, suelto o muy compacto, el peso seco va a seguir el mismo, entonces es una constante. Por eso siempre se refiere al peso seco. Entonces, este valor que vamos a calcular es el padre nuestro, digamos así, de la actividad de compactar para cualquier tipo, digamos, de obras viales, como ser carreteras, aeropuertos, parqueos, también para edificaciones, para rellenos, la densidad, es la misma acción que se hace, ¿no es cierto?, hasta con los mismos equipos. Solamente que los equipos son variables, como ya vamos a ver ahora. Pueden haber equipos portátiles, dependiendo del área, digamos, de compactación.
o también equipos más grandes para compactar, si hay área libre para compactar. Eso depende también de la situación que hay. Lo que es importante, saber cómo debemos compactar y los espesores adecuados que uno tiene que tener para compactar. Bien, entonces, y dice la compactación, el suelo sustituir, o sea, en resumen, ¿qué podemos decir? Antes de leer esto, ¿qué es compactar un suelo? Compactar un suelo es aplicar una energía de compactación para que el suelo sea más estable y disminuye el volumen de vacíos. Esa es la actividad, de aplicando una energía de compactación, independiente de cualquier tipo de equipo. Vamos a hacer una actividad de aplicar una energía para que el suelo sea más denso. Al ser más denso, ¿qué está haciendo? Disminuyendo su volumen de vacíos. ¿Y para qué? Para que sea más estable y tenga mayor resistencia. Para eso estamos compactando. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un suelo, digamos, de cualquier tipo de suelo, hacen un terraplén y pasa un carro, ya sea un camión, un vehículo, que sea, va a dejar un abollamiento profundo. Y si mismo suelo lo compactan, seguramente que no va a dejar casi huella. ¿Por qué? Porque el suelo tiene mayor densidad y por consiguiente es más estable. Y eso es lo que perseguimos con esto. En toda carretera, en toda edificación, si está en un suelo bien compacto, no hay problemas de deformaciones. Bueno, lógicamente para compactar vamos a hablar hay diferentes tipos de equipos. Primeramente vamos a hablar de la compactación en campo, después lo que obtenemos en el campo lo llevamos lo que obtenemos en laboratorio lo llevamos al campo. Primero, siempre se tienen que tener datos de laboratorio. Sin eso no podemos compactar un suelo. Estaríamos haciendo un mal trabajo. Entonces, lógicamente que esta compactación está utilizado para pavimentos y tanto en la subbase, en la subrasante, en la capa base, inclusive en la capa de rodamiento. Cuando no sé si ustedes se han fijado, cuando se está pavimentando un pavimento flexible, el pavimento flexible es cuando se utiliza el cemento asfáltico. Entonces, una vez colocado, ¿no es cierto?, el pavimento con la máquina terminadora, ¿qué hacemos? Después viene unos rodillos compactando, un rodillo liso. Y luego del rodillo liso viene a compactar un rodillo neumático, ruedas neumáticas, que se le da la parte final. Se deja totalmente liso, ¿no es cierto? Por eso es importante, inclusive, el peso que se va a colocar para compactar y también el lastre que se coloca en los rodillos de ruedas neumáticas. La rueda de inflado tiene que ser adecuada para que no haya traslape entre huellas o sino que se quede agüellado por excesiva inflado de las llantas. Todo eso era la parte final. Entonces, por eso uno tiene que saber qué equipo tenemos que emplear para compactar un suelo. Pero previo a eso hay que hacer trabajos en laboratorio. Pues de eso justamente vamos a hablar. Entonces, al compactar, ¿qué ventajas obtenemos? Se establece un contacto más firme entre partículas. Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados por los de mayor dimensión. Justamente estamos disminuyendo con esto la relación de vacío. Cuando un suelo está compactado, aumenta su valor de soporte y se hace más estable. Como las partículas se hayan firmemente adheridas después de la compactación, la masa del suelo será más densa y su volumen de vacíos quedará reducido al mínimo. La capacidad absorbente del agua disminuirá debido a la compactación. Lógicamente, la permeabilidad va a disminuir con la densidad del suelo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para poder obtener una lubricación adecuada para compactar, vamos a determinar la humedad óptima. Y con el valor óptimo es justamente la humedad óptima es la que corresponde a la densidad máxima de una curva. Entonces, para eso tenemos que hacer primeramente trabajos en laboratorio.
Bien, entonces, pero lógicamente que hay varios métodos para hacer los trabajos del laboratorio, como ser, por ejemplo, las curvas dependiendo del método que estemos empleando y del tipo de trabajo que vamos a hacer. Si son vehículos livianos, o son vehículos pesados, o con cargas, digamos, de alto tráfico. Entonces hay que ver qué método vamos a emplear. Por eso vamos a ver aquí, antes de hacer esta curva, vamos a ver los métodos que existen para compactar un suelo. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los métodos dinámicos. Tenemos productor estándar T99, productor estándar T180 modificado. Tenemos el método estático, es el método de California. Tenemos la prueba de compactación con miniatura Harvard. Esos son los métodos que se emplean básicamente en nuestra región. También hay otros métodos, que el método de Florida, el método ¿cómo se llama?, de Ben, el otro método, el método es de Porter. Nosotros no usamos eso, por eso no estoy mencionando aquí. El que más usamos son este método que estoy explicando aquí. Entonces, en base a eso, con uno de estos métodos, vamos a obtener estas curvas que hemos visto acá. Esta es una compactación de un suelo. Miren, tenemos varios tipos de curvas. Como ven aquí, esta es una curva de compactación. Depende de la energía de compactación. Entonces, cada tipo de suelo tiene un valor diferente para obtener las densidades máximas, o aquí lo estamos llamando peso unitario seco. También llamamos densidad seca, peso específico seco. Entonces aquí estamos llamando el peso unitario seco en kilonewton por metro cúbico. Entonces, tenemos este valor. El comportamiento de la curva, la forma de la curva y el valor de la curva va a ser en función del tipo de suelo. Por eso no podemos decir, por ejemplo, ¿qué suelo? Alguien puede preguntar, ¿qué tipo de suelo es? Arena. ¿Qué tipo de, y qué clasifica? Un A2-4. Bueno, el 2-4 puede variar, depende de la cantidad de finos que tenga, depende de la forma de la partícula, si es redondeada, angulosa, en fin, varía. Entonces no podemos tomar como un valor estándar. Entonces lo que se tiene que hacer siempre es los ensayos con la muestra con la cual se trabaja. Eso es fundamental. En función de eso varía la densidad y va a variar también la humedad de compactación. Pues aquí se ha hecho una especie de varias curvas, fíjense acá, todo esto, y se obtuvo justamente la curva de cero vacíos de aire. Es una curva que se saca en función del volumen de vacíos, la humedad y la densidad. Podemos calcular esta curva. Pues casi en todos los casos vamos a tener una curva tangente casi a la curva, esta curva cero vacíos de aire, o también se llama curva de saturación, también se llama así. Esto, bueno, esta es una curva que está en el libro de los Bobles. Y básicamente vamos a tener esta curva. Fíjense. Primeramente, para poder hacer una curva de compactación, escúchenme bien. Si ustedes quieren compactar un suelo, primeramente tienen que conocer qué tipo de suelo. Y para conocer el tipo de suelo, ¿qué tienen que hacer previamente? Granulometría, propiedades plásticas, y clasifican el suelo. Con las muestras representativas van a hacer compactación. Ese sería datos de campo. Pero ahora necesita saber datos de cálculo. Tráfico liviano, tráfico pesado, o de repente están haciendo, qué sé yo, rellenando un terreno para hacer un edificio, o rellenando, simplemente compactando para hacer un piso, en fin, todas esas cosas tienen que saber. Entonces eligen el método de compactación. Entonces lo que hablamos rato. El más usado en nuestro método son los métodos dinámicos, que es el Proctor estándar T99, y luego viene el Proctor estándar T180 modificado. Eso es lo que más empleamos. Pero en caso de arcillas, por ejemplo, es mejor utilizar el método de miniatura Harvard, que es especialmente para arcillas.
Pero también en nuestro medio se trata siempre de usar esos dos métodos, que el método dinámico, el próximo T99 o 380 modificado. Pues dependiendo ya entonces del tipo de trabajo que vamos a realizar, entonces adoptamos el método. ¿Bien? Pues con ese método que hacemos una curva de compactación, haciendo variar. Aquí tenemos humedad versus densidad. Aquí tenemos otra curva. Humedad versus resistencia a la penetración. Esto se llama curva de compactación, esta verde, A. Esta curva roja se llama curva de estabilidad. Y esta curva de saturación o cero vacíos de aire. Pero también no se hace generalmente estas curvas. Se acostumbra no hacer la curva A. Pero sin embargo se puede hacer esta curva y deberíamos hacer. Bueno, entonces, si tenemos un suelo, lógicamente, vamos a hablar lo siguiente. Si yo tengo suelos que no tienen gradas, el mismo suelo puedo reutilizar para diferentes puntos, haciendo variar la humedad. Si ustedes se fijan, aquí tengo humedad que es el 10%, tengo una densidad. Si tengo humedad del 12%, tengo otra densidad. Y si me paso aquí, por ejemplo, humedad 16, tengo otra densidad. Y paso 18, tengo otra densidad. Bueno, trazo esta curva, entonces me va a dar una curva máxima, este cúspide de acá. Entonces aquí esto va a ser la densidad máxima. Y la humedad que corresponde a esta densidad máxima se llama humedad óptima. Entonces, estos dos valores estoy buscando para compactar el suelo en terreno. Entonces digo, densidad máxima es tanto y la humedad es tanto. El señor me tiene que compactar este valor y con esta humedad. Entonces, en el campo que se hace, se controla la densidad, eso se llama control de densidad de campo. Y se determina el grado de compactación. El grado de compactación es más que la relación de la densidad de campo obtenida en el campo dividido entre la densidad máxima obtenida en el laboratorio. Eso multiplicado por 100. Si la densidad de campo es igual que la densidad de laboratorio, me da 1 multiplicado por 100, me da 100%. ¿Qué significa eso? Suelo está bien compacto. Si me da menor, valores muy bajos de porcentaje, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recompactar hasta alcanzar a los valores que me indica el laboratorio. Entonces, de ese modo, entonces el objetivo, ¿no es cierto?, de tener estas curvas, debo repetir, son parámetros fundamentales para poder tener valor de la densidad máxima, para llegar a la densidad máxima de compactación en el terreno, y la humedad óptima correspondiente para esa densidad, para aplicar esa misma humedad para que el suelo sea bien compactado en el terreno. Ahora, la tolerancia que se da para la densidad, pero para la humedad óptima, se acostumbra a decir más o menos 1.5%. ¿Qué significa? Puedo compactar con menos de 1.5 o con más de 1.5. Pero eso es peligroso, porque en Lima, si trabaja así, no va a poder compactar, no va a poder llegar al 100% de la densidad. Entonces, la forma correcta de determinar esa tolerancia es haciendo la familia de curvas. Bueno, no sé si tengo otro tema acá, pero de todos modos vamos a explicar. ¿Qué estoy queriendo decir? Esa tolerancia de humedad de compactación que se hace, se saca de estas curvas. Por ejemplo, tengo un valor aquí, la compactación, digamos, por cualquier valor. Con esa humedad y esa densidad hago CBR. Para otro punto, hago lo mismo. Con esa humedad y con esa densidad hago un CBR. Una serie de CBRs que voy a hacer una familia de curvas. Y voy a trazar una curva y voy a ver realmente, ¿no es cierto?, cuál es la más adecuada de tomar, con cuál me varía menos tomando una tolerancia de humedad. Entonces de ahí tomo, justamente puede ser que sea 1.3%, 1.4%, pero por cuestiones ya digamos, de costumbre, nosotros tomamos más o menos 1.5. Pero eso tiene que calcularse. En algunos trabajos obligan a calcular la tolerancia de humedad para ese suelo. Para eso se hace una familia de curvas. Bien. Entonces, bueno, pues para compactar,
compactamos, ¿no es cierto? Haciendo variar humedad, va a ir aumentando humedad. Luego ya cuando ya compacte con mayor cantidad de humedad, en vez de subir, empieza a bajarme la densidad. El suelo siempre tiene este compactamiento. Entonces, generalmente cuando se compacta un suelo, se tiene que hacer unos 3 puntos de subida y unos 3 puntos de bajada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando voy aumentando humedad va a ir subiendo, pero después ya si me excedo de humedad empieza a bajar la curva. Entonces ahí voy a trazar justamente una curva, ya sea mediante ecuación o simplemente trazando una recta donde intersecta y voy a poner el máximo. Esa va a ser la humedad de densidad máxima, y la humedad que corresponde a esa densidad máxima es la humedad óptima. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora, no me han preguntado cómo se hace esta curva. Para esta curva de estabilidad, ¿qué significa? Es la curva de estabilidad, tiene 2 funciones. Uno, le permite, ¿no es cierto?, determinar si la densidad está bien en el campo o no. Y también le determina si la curva va a ser estable en cuanto a valores. Entonces, esta curva se determina mediante un aparato que se llama la aguja Proctor. Y la aguja Proctor es esta. O sea, para cada punto que vamos compactando, se hinca un pistón. Con ese valor vamos a tener para esa humedad un valor, fíjense aquí está diciendo resistencia a la penetración. Aquí. Y eso nos da con este equipo. He puesto un equipo viejo para que se vean cómo va. Ahora ya es digital, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Esta cabeza, ¿no es cierto?, que tiene, está estandarizado y tiene aquí los datos del área. Entonces uno determina el área, este área de este pistón dividido entre la fuerza de aplicación, porque aquí este es un resorte calibrado con escala, igual que la romana, ¿no?, que es para pesar. La romana está al revés, se elonga el resorte y nos mide el peso, el libra o kilos. Aquí lo contrario, comprimo el resorte y tengo una escala aquí, me mide la fuerza que estoy aplicando para que se hunda esta cabecita hasta esta marca en el suelo. Entonces, como yo tengo ya el área constante, esta fuerza dividida entre el área que me da el equipo, tengo presión. Pues de ese modo dibujo esta curva, que es de estabilidad. Entonces, el valor máximo, ¿no es cierto?, que el suelo está estable, sería este valor de aquí, que corresponde a la densidad máxima. Estoy buscando esto. Entonces, para que mi suelo sea estable, entonces tengo que buscar la aproximación o igual a este valor. Entonces, con esa curva determino esto. Ahora, en el campo, cuando ya compacté el terreno, busco las partes donde voy a tomar las densidades y voy a hincar este equipo. Como yo tengo ya el valor máximo del laboratorio, este es un dato, entonces si cumple con eso, digo, ok, ya está bien compactado. Y si no, entonces exijo que cumpla. Entonces el equipo, la empresa sigue compactando hasta llegar al valor indicado. Entonces este equipo tiene una función de determinar la curva de estabilidad y sirve también para tomar la densidad de campo, para comparar justamente con los valores que se obtuvo en el laboratorio, se tienen que reproducir en el campo. Pues tiene 2 funciones. Ustedes en el laboratorio ahora tienen un equipo moderno, y este es un digital, y aquí ya directamente aplican la presión y le da con un kilo directo. Ya está digitalizado. También otros métodos vienen aquí, en vez de tener este resorte, aquí lleva un anillo dinamométrico, un anillo. Entonces ese anillo está, adherido al anillo más al pistón de arriba para que empujemos y también de abajo. Entonces, mediante un extensómetro se mide la deformación del anillo y esa deformación del anillo está ya tabulado a cuánto equivale la deformación. Eso se llama mediante un anillo de carga, o también llamado, ¿no es cierto?, más que todo comúnmente conocido anillo de carga, que no está midiendo la carga en función de la deformación del anillo. Hay varios modelos. Los últimos son lógicamente digitales.
Bien. Luego, antes de hablar de la densidad de campo, vamos a hablar primeramente de los métodos. Los programas para el final. Dentro de los métodos de compactación, decía, hablando de laboratorio, tenemos los métodos dinámicos, que es el Proctor estándar T99 y el Proctor T180 modificado. Bueno, aquí vamos a hacer una tabla de comparación. Entonces, esta energía el Proctor T99 es para vehículos relativamente livianos y su densidad de esto va a ser menor que el de T180 modificado. Entonces, para carreteras de alto tráfico y también para cargas grandes se aplica este método de T180 modificado. Bueno, ¿en qué varían estos métodos? Fíjense, antes que veamos esto, vamos a hablar de los equipos. Es el equipo de compactación. El equipo puede ser de 4 pulgadas o puede ser de 6 pulgadas. Tanto para el T99 y para el T180 modificado. Entonces tiene otra altura y tiene diámetro variable. Después, tenemos el peso del martillo para golpear, para compactar. El de T99 tiene de 10 libras y 5 libras. 5.5 libras para el T99 y para el T180 modificado tenemos 10 libras con una altura de 18 pulgadas. Entonces aquí esta es una funda y con rojo que ven, esta línea negra es una funda y internamente va una varilla adjunta a esta masa. Este es un peso, esto pesa 5.5 libras para el T99 y para el T180 modificado pesa 10 libras. Entonces con esta varilla se levanta con la mano hacia arriba y se deja caer en caída libre y va compactando en estos moldes, compactando por capas. Y lógicamente se compacta en todo el área, ¿no?, de partido de los bordes. Entonces vamos a obtener la densidad. Bien, entonces ahora vamos a ver en qué se diferencian estos dos métodos. Aquí estamos viendo. En el T99 los moldes pueden ser de 4 y de 6 y también el T180 modificado de 4 y de 6 pulgadas. El número de capas para poder compactar en este caso es 3 y en el T180 modificado es 5 capas. Si utiliza un molde de 4 pulgadas, suelo que no tengan gravas, 25 golpes por capa, en 3 capas. Aquí 25 golpes por capa, ¿no es cierto?, pero en 56 golpes. Perdón, 25 golpes por capa, pero en 5 capas. En cambio aquí 25 golpes por capa, pero en 3 capas. Ahora, si utilizo el cilindro de 6 pulgadas, en ambos casos puedo utilizar 6 pulgadas. El de 6 pulgadas se utiliza cuando tenemos gravas. Entonces en este caso golpeo, no sé, si utilizo el cilindro de 6, voy a golpear 56 golpes por capa, pero en 3 capas. Y aquí voy a golpear 56 golpes, pero en 5 capas, cuando utilizo el cilindro de 6. Ahora, otra variante, entonces en este caso estoy golpeando con un martillo que pesa 5.5 libras y aquí en cambio utilizo 10 libras. La altura de caída del martillo es 12 pulgadas acá y aquí es 18 pulgadas. Los tamices para preparar el material se utiliza la 3/4 y el número 4. Bien. Después vamos a hablar cómo se compensa en peso. Justamente en ambos casos utilizamos la malla 3/4 y el número 4. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre los dos métodos. Bien, entonces lógicamente que el T180 modificado, fíjense, tiene mayor energía de compactación y por tanto la densidad va a ser mayor.
Lamentablemente esto a veces por cuestiones, digamos, de falta de educación vial, los pavimentos salen muy caros en Santa Cruz y en Bolivia, porque si es un barrio residencial, se supone que no va a entrar un camión con un tronquero o un camión así quiero, ¿verdad? Así debería ser, pero sin embargo no ocurre, no ocurre así. Si un propietario o un chofer vive en un barrio residencial, entra con su camión y por tanto, si hubieran compactado para ser más económico con el T99, entonces, bueno, el país no va a aguantar porque está metiendo un camión de alto tonelaje. Entonces, por ese motivo, las alcaldías o los que pavimentan están tomando siempre el 100% modificado. Porque uno pone un letrero y dice solo vehículos livianos, eso es mentira, nadie hace caso, porque no tenemos educación vial. Y cuando falla esto, ¿qué dice la gente? Ingenieros bolivianos chambones, no dura los pavimentos que hacen. Lógicamente, los chambones son ellos porque no saben hacer caso a los letreros, dicen solo vehículos livianos. Pues, ¿qué va a aguantar si no está diseñado para eso? Y ese es justamente uno de los motivos de que los pavimentos en Bolivia son caros, porque estamos sobredimensionados. Bien, entonces ahora eso sería en cuanto al método dinámico, el T100% modificado y el Thompson estándar T99. Ahora después tenemos otro, que aquí ya lo vimos, ahora tenemos el método estático. El método estático es el más conocido, el método de California. Se usa en Estados Unidos. También otro método que se llama método de Florida. Pero este método en realidad en nuestro medio no se utiliza. Pero yo lo puse para que sepan que existe también otro método. Y este método, ¿en qué consiste? En tener un cilindro de 6 pulgadas de diámetro y con una altura de 8 pulgadas. Entonces, a este cilindro igualmente se coloca la base y se empieza a echar el material al cilindro por simple volteo. Simple volteo significa ¿qué cosa? De que voy a poner con una poluña. ¿Saben qué es poluña? ¿No saben qué es poluña? Jóvenes. Ya, la poluña, ¿alguna vez ustedes han visto vender arroz y fideo en el mercado? Para pesar que usan una cucharita, ¿no es cierto? Con su mango para echar el fideo. Yo creo que han ido al mercado, ¿no? Eso se llama la poluña, ese cosite que apretan, agarran el arroz, le echan en la balanza o una bolsa. Ese cosite, eso es poluña. No sé cómo le llaman al mercado, ¿no? Pero con eso se echa, ¿no es cierto?, en caída de una altura aproximadamente de unos 10 centímetros y luego se llena el molde. Después del molde se le varillea con una varilla con una punta redondeada, de una varilla de 5 octavos, y para sacar el aire que queda atrapado. Entonces, una vez que compactamos eso, encima se pone una plancha metálica, es una especie de pistón, mediante la cual vamos a aplicar una carga mediante un gato hidráulico, por eso se llama estática, carga estática. Entonces, una vez hecho eso, ¿no es cierto?, colocamos el pistón, la plancha ya apoyando al suelo y ponemos un deformímetro que va a medir la deformación, porque el volumen va a ser variable para cada punto, porque como estamos haciendo variable humedad, pues para diferentes humedades el suelo se acomoda mejor y por consiguiente va a haber una variación de alturas, el volumen no es la misma en este caso. En cambio, nosotros el volumen va a ser lo mismo porque el molde no varía, estamos ensalzando el volumen. Entonces acá el volumen va a variar. Entonces aplicamos una carga con una velocidad de 0,1 pulgadas por minuto con gato hidráulico hasta alcanzar, aquí es 24.870 kilos, es esto, le falta un cero, que equivale a 140.6 kilos por centímetro cuadrado. Entonces esta carga dividido entre el área del cilindro es esta presión. Llegamos a esa presión, dejamos de aplicar la carga. Luego, ¿qué hacemos? Lo pesamos en el suelo que está dentro del cilindro, medimos su volumen y determinamos su humedad.
con eso vamos a calcular la densidad. Me olvidé decirle la fórmula de densidad. Aquí, por favor, pueden disculpar. Vamos a ver qué es densidad. Aquí está. ¿Qué es densidad? Esta densidad. Ustedes seguramente ya han hecho su formulario por si acaso. Densidad no es más que, escríbanlo por favor, gamma D igual peso seco sobre B sub S, el volumen de los sólidos, volumen seco, perdón, volumen seco. Eso es igual a este valor. De ahí parte y llegamos a este valor. Esta es la ecuación que se aplica en todos los trabajos. Y en este caso, lógicamente, haciendo intercambio, que se yo, vamos a llegar a esta fórmula. Pero la fórmula básica es peso seco sobre un volumen aparente. Es igual a este valor. Este es el peso de la masa que está en el cilindro. Este es el volumen de la muestra en el cilindro. 1 más la humedad con la cual estamos compactando. Esto va a ser variable para cada punto. También hay unas fórmulas que algunos calculan en porcentaje, en por ciento, y aquí ponen por ciento. En ese caso tienen que multiplicar aquí por 100. Porque por eso van a tener cuidado. Cuando calculen ustedes, si trabajan en forma decimal, que es 1, aquí también decimal la humedad. En ese caso ya no multiplican nada. Es mucho más fácil trabajar con decimales. Ahora, si trabajan con porcentaje, entonces aquí ponen por 100 más el porcentaje de la humedad multiplicado por 100. Para que la llevarlo. Les va a dar igual. Pero no se hacen tantos problemas si trabajan con decimales, es mucho más fácil. Entonces, esta es la fórmula básica de la densidad seca, peso unitario seco, peso volumétrico seco, etc. Este es el valor, esta es la fórmula que se emplea en toda pavimentación. Bien. Y eso es lo que estamos queriendo hacer. Bien. Entonces, una vez llegado a la densidad máxima, como le digo, nosotros vamos a determinar gamma D y con diferentes puntos y nos va a permitir trazar la curva igual que en el caso que hemos visto en el próximo. Y la otra es para suelos para suelos finos, especialmente para arcillas. Esto no es para aplicable para suelos granulares, solo para arcillas. Bueno, antes que sigamos adelante, ¿por qué dice amasado? A ver, le voy a explicar a ver si me entienden. El método dinámico y el método estático, la compactación, primeramente cuando estoy pasando con una máquina, supongamos el campo, lo primero que se compacta es la parte superficial. Luego la compactación se va transmitiendo hacia abajo. Entonces la compactación empieza de arriba para abajo. Y si compactamos arcilla con este sistema, en cada vez que vamos aumentando las capas, se van a ver las costuras, o sea, la unión entre capa a capa. Si te haces un corte en arcilla, lo va a ver clarito, dónde empezó a compactarse una capa, dónde la otra. Eso ocurre en las arcillas. Entonces, por eso, no es adecuado utilizar, por ejemplo, en compactación para represas con revestimiento de arcilla, utilizar un rodillo liso. O cuando se hace una presa de almacenamiento de agua o para cría de peces, lo que sea. Entonces, si usted lo compacta con un rodillo liso, va a aparecer capas. Y por esa capa el agua va a pasar. Es como formar galletas, una sobre la otra. Entonces, no es adecuado el uso para este tipo de suelo. Entonces, se utiliza lo que comúnmente conocemos la compactadora pata de cabra. Después vamos a ver eso. Entonces, este método de la miniatura Harvard hace ese trabajo. O sea, la compactación por amasado hace un amasamiento, es decir, como la pata de cabra es un rodillo que tiene sus patas. Primero, desde el suelo está suelto, entonces las patas entran adentro y primero compacta abajo. Conforme va compactándose abajo, ya entonces las patas ya no se hunden. Al final, cuando ya está bien compactado, el rodillo ya no va a entrar al suelo. He hecho un proceso de amasado. Y por tanto, si yo pongo otra capa, hago el mismo procedimiento y si hago un corte, no lo voy a ver en qué parte fue
capa a capa, no se nota la costura, es totalmente homogéneo. Pues esa es la ventaja justamente de usar el rodillo pata de cabra para arcillas, especialmente cuando vamos a trabajar con agua. Y este método que estamos hablando aquí hace lo mismo, eso hace el método por amasado. Entonces, también hay otra miniatura que se llama el método de Venn, pero eso no lo usamos en nuestro medio, por eso solamente puse Harvard lo usamos. ¿En qué consiste este método? Fíjense, este es una compactado, un moldecito pequeño, fíjense, el diámetro interno solamente mide 3.3 centímetros y la altura es 7.2 y el volumen total de este moldecito mide 62 centímetros cúbicos y su collar de extensión es este. Me olvidé, enseguida le voy a explicar por qué función tiene el collar de extensión. Tiene 3.5. Muy bien. Entonces, este émbolo que van aquí, fíjense, este es una varilla plana aquí, y luego aquí internamente tiene un resorte calibrado. Entonces, cuando compactamos, como podemos compactar, si ustedes quieren, equivalente al Proctor T99, 3 capas, ¿no es cierto? Y dando 25, no podemos decir golpes, sino hincadas de repente, porque al final este equipo que estamos viendo acá, con eso vamos a compactar el suelo apretando hasta que el resorte se comprima en su totalidad. Luego largamos, pasamos a otro punto, otra vez apretamos hasta que el resorte se comprima, otra vez largamos sucesivamente. Ese es el proceso de amasado. Entonces ya cuando ya lógicamente estamos contando, ¿no es cierto?, en cuántas capas y cuántas veces estamos hincando al suelo, hasta que compactamos en su totalidad. Bien, una vez hecho eso, lo enlazamos y tenemos este pequeño espécimen de esta manera. Igualito, ¿sí? Entonces, lo pesamos haciendo variar la humedad y vamos a obtener la curva de compactación. Bueno, entonces la ventaja de este método es lo siguiente. Como estoy trabajando con arcilla, este ensayo se hace con material que pasa la malla número 10, no con suelo granulares. Que tiene que también ser la malla número 10 con este trabajo. Entonces, tengo este tipo de cilindro. Entonces, este equipo que ven aquí, eso es para extraer la muestra. Aquí viene el aparato, se coloca el aparatito acá y se empuje con esto y es un extractor. Entonces, usando el extractor sacamos este espécimen de aquí. Entonces, ¿esto qué hacemos? Podemos obtener la compresión inconfinada para cada punto de la curva de compactación. Entonces, obtenemos un QSUV, que es la presión de rotura. Si eso lo divido entre 2, me da el valor de la cohesión. Yo puedo tener resistencia máxima para cada punto de la curva y además determinar su cohesión para cada punto. Y eso es bastante útil, este aparatito. Bueno, entonces con eso se hacen represos, se hacen todo lo que trabaja con arcillas cuando vamos a hacer el ensayo en arcillas para utilizar el equipo de pata de cabra. Y lamentablemente aquí en nuestro medio son pocos los que hacen eso. Pues estamos muy acostumbrados a usar rodillas, o sea, inclusive arcilla le están plantando, compactando con rodillas. No lo puede hacer. Es siempre con rodillas, pata de cabra. En caso de limos con arcilla, se combinan las dos cosas. Rodillo liso con pata de cabra. Eso ya en el campo. Pero las curvas se debería hacer mediante este sistema. Bien, entonces, ahora, el otro, entonces esos serían los 3 métodos básicos, ¿no es cierto?, utilizados en la compactación. Igual vamos a tener la densidad máxima y la humedad óptima, que es lo que buscamos. Con eso vamos a compactar en el terreno. Bien. Ahora, para la próxima clase vamos a dejar esto, pero terminemos lo que hemos dejado aquí. Bien. Este hinchamiento, vamos a ver ahora los equipos de campo. Fíjense, para los equipos de campo tenemos varios tipos de equipos. Tenemos un rodillo neumático, utilizado para cualquier tipo. Justamente este rodillo con ruedas neumáticas es la terminadora cuando hacemos pavimentación en pavimentos flexibles.
Entonces, la presión de las llantas tiene que ser adecuado, no tiene que ser muy inflado ni desinflado, porque si está desinflado se van a traslapar las huellas. Entonces, si estoy compactando un pavimento, siempre va a haber una huella cuando se enfríe. Y si le inflo mucho, va a haber huellamiento, y ese huellamiento no se va a borrar nunca, porque queda ahí, no ve que se enfríe el cemento asfáltico, queda duro. Entonces, tiene que ser de estar completamente bien inflado, con las presiones adecuadas, para que no haya traslape. Entonces, nos dejan la superficie completamente lisa. Bueno, estos equipos vienen con un lastre aquí, puede ser arena húmeda no, generalmente se utiliza arena para el peso, para que actúe sobre ellos, para que compacten las ruedas. Por eso se llama un rodillo con ruedas neumáticas. Tenemos otro rodillo vibratorio. Fíjense esto, ¿por qué estamos combinando en vez de utilizar dos rodillos que estamos usando ruedas neumáticas? ¿Por qué? Estamos trabajando en pendiente. Para ese caso se utiliza este rodillo con ruedas neumáticas. Ahora, si es plana, entonces utilizamos una planadora, por ejemplo, su nombre, vibratoria, o si quieren sin vibrar, también depende del caso. Por ejemplo, en la ciudad a veces se quita la vibración, solamente se aplana con el rodillo. ¿Por qué? Porque la vibración es bastante fuerte y la gente se molesta, cree que su casa se va a caer, entonces es bastante riesgoso trabajar en la ciudad con el rodillo vibratorio. Esta es la pata de cabra que les decía a ustedes, fíjense, estas patas. La pata tiene aproximadamente unos 15 centímetros aproximadamente. Entonces las patas se hunden y primero compactan abajo, y van compactando hacia arriba. Entonces hace el proceso de amasado. Esto, por eso dice aquí, mejor para suelos finos. Para suelo grano no se utiliza esto. En cambio, esto sí se puede utilizar para suelos granulares. Ahora tenemos, lógicamente, las últimas versiones de estas compactadoras. Viene con control remoto. Un operador puede operar dos máquinas a la vez con control remoto. Bien. Ahora, no sé si está aquí yo les puse los modelos antiguos, a ver si está aquí. Antes todas estas compactadoras eran tirados con tractor agrícola o con oruga. Vamos a ver aquí. Pero en el laboratorio, o sea, en el manual de laboratorio está ese dibujo. Con los equipos antiguos, estos son modernos. Además, estos equipos, como ustedes saben, que ya pueden variar las vibraciones, ¿no es cierto? Y si quieren, aumentan la vibración, menos vibración. Luego tenemos, lógicamente, este rodillo que le llamamos saltarín, que es justamente un motor con eje excéntrico y produce esto para situaciones como estas, ¿verdad? Porque aquí no vamos a poner un rodillo grande, pequeño. También tipo plancha, que también, las planchas también son vibratorias. Entonces la plancha se va manualmente, se va empujando, se va estirando. También hay equipos pequeños de rodillos, por ejemplo, cuando tenemos que compactar, que sea un silo, no vamos a poder meter este equipo. Entonces mete un equipo más pequeño, así también con ruedas, con rodillos, y se puede compactar. Va a depender del caso. También, en algunos casos, no se puede ni meter esto. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se compacta también manualmente, con un pisón. El secreto, ¿dónde está el saber compactar? Si yo pongo un espesor muy alto de capa a capa, utilizando este equipo no voy a poder compactar bien, porque está mal compactado. Entonces, la capa de compactación, capa a capa, anótense bien. Cuando utilizo equipo grande, puedo hacer variar desde 18 centímetros hasta 30 centímetros de capa a capa. Y si compacto con equipos pequeños, no debe ser mayor a 15 centímetros, entre 10 a 15 centímetros de capa a capa para que se compacte bien. Con este equipo se puede hacer 18 a 30, pero no más de eso tampoco. ¿Por qué no más de eso? Resulta que se puentea. De puentearse se llama ¿qué cosa? Encima se compacta bien hasta una cierta profundidad y luego abajo queda medianamente compacto. Entonces, con el tiempo, con el uso de la carretera, se va conformando mejor el suelo y va hundiéndose. Después de unos años usted va a ver una carretera deformada. ¿Y eso por qué? Porque se compactó mal.
compactó muy alto el espesor. Y esa costumbre se utiliza especialmente en los rellenos de terrenos. Compran un terreno baldío, lo llenan aunque tenga 2 metros de altura, digamos, lo rellenan con tierra, con todo tipo de tierra, y encima le echan arena, después le pasan con tractor oruga unas 3 pasadas, listo, y hasta compactó el terreno y lo venden. Lógicamente esa compactación que se ha hecho va a llegar tal vez a medio metro o máximo. Entonces aquellas personas que no hacen ni estudio, no hacen nada, encima le plantan pues no por un piso o para 2 pisos de vivienda directamente sobre ese suelo. Dicen que está buenísimo. Pero ¿qué va a pasar? Después, ¿no es cierto? Cuando ya aplican una carga, una columna, de 2 plantas, digamos, en una casa, estamos hablando cerca de 20 toneladas por columna. Entonces, lógicamente, las presiones internas que se va a transmitir hacia abajo hacen que los suelos se deformen y aparecen fisuras, rajaduras en el edificio. Eso es común. El negocio de los rellenos es así. Lo ideal sería compactar por capas, traer la carga y compactar exclusivamente en capas. Ahí sí, está excelente. Y así debe ser un relleno. No rellenar de golpe y compactar solamente encima. Eso es un crimen. No se debe hacer eso. Porque después tiene posteriores, digamos, cuando uno termina la obra. Bueno, ¿qué hora tienen, jóvenes? ¿10 horas o tenemos tiempo? Estoy sin hora. Hola, ¿me escuchan? Ya pasamos, ya. Es hora, ingeniero. Ya, entonces quedaremos acá y la próxima clase terminamos con esto y empezamos con ejercicio, ¿ya? Por favor. Bueno. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.